La República es un libro largo. Es un libro, bueno, de hecho son 10 libros, que ya habíamos comentado que si se leyeran a un ritmo más o menos natural, pues representarían una conversación que duraría pues 15-20 horas, fácilmente. Entonces, en una obra de tales características, con un argumento tan largo, uno de los problemas, una de las dificultades más claras que tenemos es no perder el hilo. Y más cuando los ritmos de la vida cotidiana, y cada vez más, los ritmos en los que nos movemos son mucho más cortos. Pues una clase no dura más de 50 minutos, quizá solo podamos atender 20-30 minutos seguidos a las explicaciones, sin desconectar. Y bueno, los vídeos de TikTok no superan el minuto. Entonces, cuando nos enfrentamos a conversaciones tan sostenidas en el tiempo, lo normal es que perdamos el hilo. Bueno, para eso sirve esquematizar y repasar y volver una y otra vez sobre lo que se está diciendo en ese texto. Vale, entonces, para abordar el libro cuarto de la República y entender por qué se dicen las cosas que se dicen y por qué se dicen en ese punto y no en otro, vale la pena repasar el argumento que viene Sócrates intentando desplegar desde mitad del libro segundo. Recordad que allí, después de que en el libro 1, Trasímaco, hubiera defendido el provecho que supone la injusticia, digamos, la utilidad que reporta la injusticia, sobre todo al tirano, que es el que la puede practicar, frente a la justicia, y de que en la primera mitad del libro segundo, Glaucón y Adimanto hubieran, como abogados del diablo, defendido esa misma postura, además haciendo ver que es una postura que no solo es la postura del tirano, sino que está presupuesta en el sentido común a la hora de pensar la justicia. Después de todo esto, de presentar de esta manera, digamos, las razones de la injusticia, se pedía a Sócrates que presentara las razones de la justicia. Es decir, que hiciera ver por qué la justicia puede ser más provechosa que la injusticia. ¿Por qué la justicia puede tener más utilidad que la injusticia? Porque si no fuera así, quizá no valdría la pena comportarse justamente. Entonces Sócrates empieza a desplegar su argumento para contestar esa pregunta. ¿Por qué la justicia es lo útil, es lo provechoso? Para hacerlo, cree necesario, primer punto, intentar mostrar qué es la justicia. O sea, no dar presupuesto, como hasta este momento, qué sea lo justo y qué sea lo injusto, sino dar una explicación, dar una teoría de cómo entiende él o cómo cree que puede entenderse de manera suficiente y clara qué sea la justicia. Para hacerlo, punto número 2, o paso número 2, Sócrates reconoce que es muy difícil indagar qué sea la justicia en el alma individual, que es realmente donde realmente donde se halla la justicia. Es decir, justos e injustos son, a fin de cuentas, los actos del individuo. Por tanto, son una virtud o un vicio del individuo, del alma individual. Pero, entonces, dado esta complejidad, dada esta dificultad de analizar el alma,
Sócrates propone, y este es el punto número 2, a investigar primero qué es la justicia en el Estado. Es más fácil investigar en un Estado que pese a ser una cosa, que precisamente por ser una cosa más grande, se va a dejar ver mejor. Y si los resultados que se encuentren sobre qué es la justicia en el Estado, veremos si luego se pueden aplicar al caso del alma individual. Tercero, para Sócrates poder investigar qué es la justicia en el Estado, no lo va a hacer observando, comentando, analizando estados reales, precisamente porque Glaucón y Adimanto han mostrado muy bien que en los estados reales siempre hay mezcla de justicia e injusticia. Entonces uno no sabe bien, y no solo eso, sino que en esos estados siempre hay mezcla de justicia verdadera y de justicia aparente, es decir, de actos verdaderamente justos y de justicia por postureo y de actos aparentemente justos. Por tanto, repasando muy rápidamente, Sócrates tiene como fin último responder por qué la justicia es más provechosa que la injusticia. Ese es el punto número 1. Punto número 2. No, aunque la pregunta en el fondo sea... punto número 2. Antes de hacer eso, tiene que dejar bien claro qué es la justicia. Por tanto, punto número 1, ¿por qué es más provechosa la justicia? Punto número 2, ¿qué es la justicia? Punto número 3, aunque la justicia sea una característica, una virtud del alma individual, habrá que responder a la pregunta de qué es la justicia en el Estado. Punto número 4, vamos a construir un Estado ideal susceptible de ser justo, porque en los estados reales no acabamos de poder separar bien lo que es justicia verdadera de justicia fake. Y es por eso que desde mitad del libro 2, cuando Sócrates ha delineado esta estrategia que va a seguir, desde ese momento, repito, Sócrates lleva presentando ante sus contertulios ese estado ideal que va a ser susceptible de ser justo. Fijaros que de momento es ideal en dos sentidos. Es ideal porque pertenece al mundo de las ideas, no tiene realidad en el mundo sensible, no tiene existencia. Precisamente por eso Sócrates lo va a poder ir un poco construyendo de manera customizada, de manera totalmente personalizada a sus intereses. Y este estado que Sócrates va construyendo en la imaginación es ideal también en un segundo sentido. Y es que va a funcionar, pues eso, como un estado ideal, como una especie de modelo, de paradigma, para poder juzgar cuando otros estados sean más justos o menos justos. Bueno, estamos en el punto, después de haber presentado esta estrategia general, de haber recordado esta estrategia general, Sócrates se encuentra en el punto en el que, el paso número 4 de su estrategia, es decir, presentar ese estado ideal, ha sido más o menos satisfactoriamente cumplido. Se ha construido el estado ideal. Recordemos que es un estado de 3 clases, una clase de trabajadores, una clase de guardianes y una clase de magistrados, de gobernantes, para cada una de las cuales se han asignado una serie de funciones
más o menos definidas, aunque presentadas de una manera muy esquemática, muy esbozada, como corresponde a una conversación de este tipo, así entre, digamos, un viernes por la tarde, a media fiesta. Y a continuación, Sócrates debería atender al paso número 3. El paso número 3 tiene que ver, fijaros que lo estamos recorriendo de manera inversa. El paso número 3 es explicar cuándo ese estado es justo, será justo. El libro cuarto, bueno, de hecho eso es a lo que se va a dedicar el libro cuarto, a mostrar cuándo el estado es justo. Luego intentar aplicar los resultados también en el libro cuarto al alma individual. Ya digamos que Sócrates se va a permitir incluso contestar al paso número 2 de su argumento, que es responder a la pregunta de cuándo el alma individual es justa. Por tanto, veamos que la cosa está bastante avanzadita, aunque parecía que no. El libro cuarto comienza con una protesta de Adimanto, que se sorprende de que Sócrates haya pintado para los guardianes una vida tan aparentemente infeliz. Recordemos, una vida muy austera, separada de la ciudad, en la que se prohíbe la propiedad privada, en la que se prohíbe para los guardianes construir una familia propia, tener hijos propios. Entonces, claro, la protesta de Adimanto es la protesta que haríamos cualquiera de nosotros. Pero bueno, esta gente no van a ser felices. ¿Qué pasa con la felicidad de esa gente? Y Sócrates, muy astutamente, y no permitiendo que la conversación se separe de la estrategia que se había marcado, le va a contestar a Adimanto que él no se está preocupando de la felicidad de los individuos, que él se está preocupando de la felicidad del Estado. Es decir, él lo que lleva todo el rato, bueno, desde mitad del libro 2, intentando describir, es un Estado que pueda ser feliz. Es un Estado que pueda ser justo. Bien, entonces, el Estado ya está descrito. Falta ver ahora si ese Estado está bien fundado. Es decir, si ese Estado, tal como lo ha descrito Sócrates, tiene buen fundamento. ¿Cómo va a analizar que ese Estado, o cómo va a intentar responder a la pregunta de si ese Estado está bien fundado? Claro, es que se utiliza casi como sinónimos que un Estado esté bien fundado y que un Estado sea feliz. ¿Qué quiere decir para los griegos que un Estado sea feliz? Bueno, Sócrates lo responde a continuación, no explícitamente, pero sí tácitamente, porque él lo que va a pasar a investigar es si el Estado que se acaba de fundar reúne las virtudes cardinales que a ojos de los griegos hacían que cualquier individuo y que cualquier Estado, por extensión, fuera feliz. Estas virtudes cardinales, que repito, son esas virtudes que los griegos consideraban como estimables por sí mismas. Unas virtudes por las que valía la pena luchar y que reunidas en un individuo, es decir, alcanzadas, pues equivalían exactamente a la felicidad. Estas virtudes eran la sabiduría, la valentía, la templanza, o también traducida por moderación, y finalmente la justicia. Por tanto, breve inciso. Fijaros que aquí, en la República, cuyo tema principal es precisamente la virtud de la justicia, no se está tratando un tema cualquiera para los griegos. Se está tratando de una virtud que era una de las virtudes cardinales en aquella época
y que su adquisición correspondía más o menos con haber alcanzado la felicidad. Una persona feliz era una persona justa. Y no solo era una de las 4 virtudes cardinales, sino que para Platón veremos que es algo así como el resumen de todas ellas. Por tanto, dicho rápido y mal, la virtud más importante, por lo menos del Estado. Entonces, se trata, bueno, y otro breve paréntesis, las virtudes cardinales para, digamos, el mundo griego, ya hemos dicho cuáles eran: la sabiduría, la valentía, la moderación y la justicia. Podríamos comparar, eso sería una materia de pensamiento y de investigación muy interesante, comparar esas virtudes cardinales griegas con las virtudes cardinales en otras épocas históricas. Por ejemplo, en la Edad Media, el pensamiento cristiano insistía en otro sistema de virtudes, que eran las virtudes teologales, a saber, la fe, la caridad y la esperanza. La Revolución Francesa y todas las sociedades que le siguieron enarbola otro sistema de valores, que es la archiconocida terna: libertad, igualdad, fraternidad. Y quizás hoy en día el sistema de valores sea, bueno, y por supuesto, hoy en día el sistema de valores sea otro, y aquí dejo a cada cual que piense cuáles son los valores supremos que uno pondría en una bandera del siglo XXI. Pues no sé si hoy en día se estima ante todo la creatividad, la capacidad de emprendizaje, la resiliencia, la solidaridad. Bueno, el caso es que a lo largo de la historia se va dando de manera muy evidente lo que se llama una transmutación de valores. Pero bueno, cerramos paréntesis, volvamos al caso griego, volvamos al contexto de la República. Sócrates ha dibujado un Estado, del cual está particularmente orgulloso. Le falta mostrar ahora que ese Estado está bien fundado. Es decir, que ese Estado reúne las 4 virtudes cardinales. Pues vayamos a ello. Recordemos el Estado que tenemos delante. Un Estado de 3 clases, con funciones claramente diferenciadas para cada una de ellas. La clase de trabajadores, ¿a qué se dedica? A cubrir necesidades, según el principio de división del trabajo. Es decir, cada miembro de la clase de trabajadores, en tanto que es de esa clase, tiene un pequeño pedazo, una pequeña tarea muy especializada en todo el sistema de necesidades que ese Estado tiene que cubrir. Bueno, pues no hay que tampoco aburrir con ejemplos. Pues, curtir la piel, cultivar hortalizas, crear cubiertos de mesa, preparar comidas, cuidar a los bebés, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, la clase de guardianes. Su principal cometido es vigilar, guardar la ciudad. Es decir, cuidar la ciudad frente a amenazas internas y externas. Para ello ya vimos que se proponía una educación muy controlada,
y dispuesta en todo momento a afianzar la convicción de esa clase en los principios que regían el Estado. Y en tercer lugar, una clase de gobernantes que de momento lo único que sabemos es que van a mandar, van a disponer las leyes, van a encargarse de los procesos de selección de los miembros de cada clase y que obtenían su ingreso en esa clase por haber demostrado a lo largo de toda su carrera como guardianes de la ciudad un máximo amor a lo público, un máximo amor a la República. Vale, pues con ese estado ideal delante, ¿qué será la sabiduría? ¿Qué será la sabiduría? ¿Cuándo un estado así formado podremos decir que es justo? Perdón, que es sabio. Sócrates dice: la sabiduría de un estado tal será la sabiduría de su clase gobernante. Es decir, ¿a quién se le presupone que tiene un conocimiento sobre lo que está bien y lo que está mal en esa ciudad? ¿A quién se le presupone una ciencia sobre las cosas relativas a la política? Es más, ¿a quién compete ordenar y distribuir las partes de esa ciudad de una manera buena, para que esté bien dispuesta? Pues ni más ni menos que la clase gobernante. Por tanto, será la ciencia de la clase gobernante, el saber hacer de la clase gobernante y sobre todo el conocimiento, la ciencia política de la clase gobernante, la que haga a ese estado ser un estado sabio o ignorante. Es decir, que poco importará si un verdulero o un profesor o cualquier otro miembro de la clase trabajadora, en tanto que miembro de la clase trabajadora, es mucho, muy o poco sabio. Si acierta todas las preguntas del saber ganar, o si es capaz de hablar de cualquier tema. Sócrates no está pensando en una sociedad así. Bueno, está pensando, dicho de otra manera, perdón. Para Sócrates eso es irrelevante para la sabiduría, en términos políticos, en términos del Estado. Para que el Estado sea sabio, lo que tiene que ocurrir es que la clase gobernante sea sabia. Es decir, puede haber un gran nivel cultural, un gran nivel de instrucción en los individuos de un Estado. Pero si ese Estado está gobernado por auténticos ignorantes, ese Estado no será sabio. Fijaros, la sabiduría de un Estado depende solo de la sabiduría de una de las clases. En segundo lugar, nos dice Sócrates: ¿cuándo podremos decir que ese Estado es un Estado valiente? Que es un Estado que tiene valentía. Pues de una manera, paralela a la respuesta que nos acaba de dar sobre la sabiduría, Sócrates nos va a decir que la valentía de ese Estado dependerá de la valentía de su clase de guardianes. Se entiende muy bien por qué también. De poco nos servirá que un verdulero, sigamos con los ejemplos, o un profesor, o un portero de discoteca. Y bueno, el ejemplo tiene que ver con que estoy delante de una discoteca. Sean muy valientes si no es su función ir a la guerra y cuidar de la ciudad frente a amenazas internas y externas. Por tanto,
¿De quién depende la valentía del Estado? Exclusivamente de la valentía de la clase de guardianes. Por eso Sócrates ha venido insistiendo tanto durante el libro anterior en la convicción, en formar una convicción en la clase de gobernantes, perdón, de guardianes. No sé si hace un momento he dicho guardián, de gobernantes me refería a guardianes. Por eso digo, es tan importante para Sócrates formar una clase de guardianes convencida, firme, a la vez mansa con sus amigos, pero fiera con sus enemigos. Bueno, todo este conjunto de virtudes las resume ahora Sócrates en la de la valentía. Por tanto, nuevamente, esta segunda virtud cardinal del Estado dependerá únicamente de la valentía de una de sus clases. Tercera virtud cardinal, la moderación o la templanza. ¿Cuándo podremos decir, sigue Sócrates, que el Estado es un Estado moderado, es un Estado templado? Es decir, es un Estado que no se deja llevar por las pasiones, que no da tumbos, que no hace un día una cosa y otro día otra, que no se deja llevar por la irracionalidad. Eso es con lo que se relaciona, con esta constelación, es con la que se relaciona la virtud de moderación para los griegos. Bien, en este caso no es una virtud que dependa únicamente de una de sus clases, o no lo es de manera tan clara como en los dos casos anteriores. Bien, dice Sócrates, ¿cuándo podremos decir que un Estado tiene moderación, se comporta moderadamente? Bien, ¿cuándo existe una armonía entre las diferentes clases? Es decir, cuando un miembro de la clase trabajadora en su totalidad, por extensión, no intente meterse en asuntos que competen al gobernante, ese Estado será moderado. Es decir, está bien que hablemos de política, que estemos un poco informados de todo, parece decirnos Sócrates, pero el hacer leyes, el instituir los principios educativos de una sociedad, el organizar la selección de miembros de cada clase, eso es una cosa que compete única y exclusivamente a la clase gobernante. ¿Por qué? Pues porque es quien tiene el conocimiento, la ciencia, es porque es quien tiene, como ya os he dicho, la sabiduría para hacerlo. Cuando un guerrero perteneciente a la clase de guardianes se llene, se intoxique de honores y ambiciones y pretenda usurpar el lugar de la clase gobernante, incluso, por ejemplo, desobediendo las líneas estratégicas generales de ese Estado o queriendo instituir leyes por su cuenta o hacer reformas institucionales por su cuenta, bueno, en esa medida el Estado será inmoderado, será un Estado que no reúna la virtud de templanza, y así sucesivamente. Y finalmente, ¿cuándo un Estado será justo? Nos dice Sócrates, y fijaros que funciona como algo así, como un resumen de las virtudes anteriores. Un Estado será justo cuando cada clase se dedique a las funciones que le competen. Eso será la justicia. Fijaros que es algo así como un reverso de la moderación. Si la moderación es la virtud de no meterse en asuntos
que no te competen, es decir, de tener una buena relación con otras clases, ¿no? La moderación pasa, por ejemplo, porque el gobernante gobierne y el resto de ciudadanos obedezcan las decisiones del gobernante. La moderación pasa porque los guardianes guarden la ciudad, la cuiden, y porque el resto de ciudadanos se dejen cuidar. Y la moderación pasa, por ejemplo, porque los trabajadores trabajen para satisfacer las necesidades de ese Estado, y el resto de ciudadanos no se lo impidan, ni se metan en decisiones que pueden obstaculizar el buen trabajo de esta clase. Vale, pues frente a esta virtud de buenas relaciones entre clases, la virtud de la justicia, como su reverso, como su anverso, pasa porque cada clase se dedique única y exclusivamente a sus propias funciones, que recordemos que son las funciones para las que naturalmente está mejor dotada. Y de eso se tiene que encargar el Estado, y en concreto la clase gobernante. Por tanto, un Estado será justo cuando todo el mundo haga aquello que le corresponde. Es decir, un Estado será justo cuando todo el mundo haga aquello para lo que está mejor dotado por naturaleza. Por tanto, fijaros, después de haber dado este rodeo por el estado ideal, Sócrates ya ha sido capaz de contestar qué es un estado justo. Dicho de otra manera, que es la justicia en un estado. Pero fijaros, que todo el mundo haga aquello para lo que está mejor dotado. Que los que están dotados para trabajar, trabajen. Que los que tienen una disposición adecuada para ser guerreros y para cuidar a la ciudad, sean guardianes. Y que los que tienen un talante y unas características adecuadas por nacimiento al gobierno, sean los que ocupen esos lugares. Por tanto, siguiente paso. ¿Podemos utilizar este tipo o un concepto de justicia parecido para el caso del individuo, para el caso del alma individual? Vale. Sócrates hace ver muy rápido, antes de contestar esta pregunta, de que esa transposición de la justicia política, la justicia del Estado, de la polis, a el alma del individuo, solo puede hacerse si el alma es en cierta manera parecida al Estado. Porque claro, eso ya empieza a ponerse complicado, de qué manera un alma individual, digamos, la personalidad de un individuo, el taraná de un individuo puede asemejarse a un Estado. Vale. Fijaros que a la hora de revisar que el Estado estaba bien fundado, o si el Estado estaba bien fundado, ha sido muy importante distinguir las partes de ese Estado, las partes significativas de ese Estado, y analizar las relaciones que hay entre ellas. Por tanto, para ver si
lo que se ha dicho de la justicia en el caso del Estado es aplicable al caso del individuo, lo primero que tendremos que garantizar es que el alma del individuo tiene partes. Porque si no es así, no podremos decir que la parte de una de ellas es la que se encarga de la sabiduría, la parte de otra otra de sus partes, perdón, es la que se encarga de ser valiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ni podremos hablar de relaciones entre partes. Por tanto, lo primero que necesitamos investigar es si, o por lo menos demostrar, ni que sea provisionalmente, es si el alma tiene partes, si el alma del individuo tiene partes, nuestra personalidad tiene partes, o es todo uno. Pues bien, sin entrar en los detalles de esta demostración, que es muy interesante, Sócrates afirma que sí, por lo menos provisionalmente se puede decir que el alma individual tiene partes. ¿Cuál es el núcleo de su argumento? ¿Cuál es el núcleo de su demostración? La razón principal que aporta. Pues bien, la siguiente. Que dado que en el alma se dan movimientos contrarios, o sea, tendencias contrarias en un momento dado, respectivas a un determinado aspecto, puede decirse que en ese alma hay distintas partes. Por ejemplo, en el alma individual se puede dar la situación en que a la vez nos sintamos totalmente empujados a, por ejemplo, salir de fiesta un determinado viernes por la noche, y a la vez pensamos que no es buena idea hacerlo. Pues porque no vamos bien de dinero, o porque la semana siguiente es semana de exámenes, o porque lo que se os ocurra. Por tanto, dado que el ejemplo que pone Sócrates, por supuesto, no es este. Tiene que ver más con la sed o con el hambre. Pero bueno, para entendernos, vale el ejemplo este. Presentado este caso concreto, lo que Sócrates dice es, bueno, si en el alma, refiriéndose al mismo aspecto, es decir, en este caso al salir o no salir de fiesta, se dan en el alma a la vez pasiones contrarias, o sea, no es que, o sea, el alma a la vez quiere salir con todas sus ganas, pero a la vez piensa que no es buena idea hacerlo, y aunque se quede en casa, ese alma va a seguir queriendo salir de fiesta. Por eso, cada 5 minutos para estar mirando el WhatsApp a ver que no se pierda detalles. O incluso se sale de fiesta, cada 5 minutos quizás se va a estar acordando de que el lunes tiene un examen. Por tanto, una parte no anula a la otra. Entonces, dado que en el alma hay partes hay movimientos contrarios referidos al mismo aspecto, necesariamente en el alma tiene que haber distintas partes. En este caso concreto, una parte que tire hacia la fiesta y otra parte que tire hacia el quedarse en casa. Bien, este es el núcleo del argumento. Se basa en lo que luego Sócrates formalizará como el principio de no contradicción. O sea, una cosa no puede ser y no ser a la vez y en el mismo sentido. O una cosa, en este caso el alma, no puede querer y no querer a la vez y refiriéndonos a la misma cosa. Si puede, es que tiene diferentes partes. Es que no es la misma cosa la que quiere salir de fiesta y la que quiere quedarse en casa, sino que son dos cosas o dos partes diferentes, en este caso del alma. Pues bien, analizando un poquito esta casuística de esta dinámica del alma, Sócrates llega a diferenciar
tres partes del alma. Una parte que le va a llamar concupiscente, que es la parte, digamos, de los deseos, de los instintos, de las cosas que apetece hacer, de las cosas que da gusto hacer. Esa primera parte le va a llamar alma concupiscente. Luego hay una segunda parte del alma, que es el alma irascible. Los nombres son un poco raros porque te están traduciendo palabras que son palabras complicadas del griego. Pero bueno, digámosle a esta segunda parte alma irascible, que es la parte del alma que hoy podríamos identificar quizá con la voluntad. Es la parte que decide con todas sus fuerzas hacer una cosa y que pone todo su ardor y toda su energía en que esa cosa sea llevada a término. Y en tercer lugar, Sócrates identifica en esta dinámica del alma una tercera parte que es una parte racional, que es la parte que se guía por razones, no se guía por pasiones ni por decisiones o por voluntades, sino se guía por razones, que es capaz de argumentar, que es capaz de comparar unas ideas con otras y que es capaz de ordenamiento y de lucidez. Por tanto, así como el Estado tenía tres clases, tres partes, resulta que el alma, qué buena noticia, también tiene tres partes. Por cierto, breve paréntesis aquí, para una descripción más completa de la psicología platónica, es decir, de cómo Platón, por boca de Sócrates, comprende el alma, la psique, uno se tiene que ir rápidamente al diálogo Fedro, en el que se dan más pistas sobre esta cuestión. Muy señaladamente, pues el famoso mito del carro alado, que ya conoceréis porque se ha trabajado en clase. Vale, cierro paréntesis. Decíamos, qué feliz coincidencia que el Estado y el alma tengan una homología estructural, es decir, que tengan una estructura parecida. Por tanto, dice Sócrates, si esto es así, vamos a ver si podríamos aplicar la descripción que hemos hecho de las virtudes del Estado al caso individual. Si cuando un alma, empecemos, cuando un alma será sabia, pues cuando su parte racional lo sea. Es decir, es una obviedad esto, parece que es como una obviedad, ¿no? Cuando un alma será sabia, cuando su parte racional disponga del conocimiento, de la ciencia, en este caso del alma, en este caso de la buena vida del alma, la buena disposición del alma. Y nada más. Que un alma sea sabia o no sabia no tiene nada que ver con las pasiones que tenga y con cómo de decidida sea capaz de ser. Es más, puede haber un alma muy sabia, pero que totalmente hecha trizas por sus pasiones. O puede haber un alma sabia, pero totalmente pusilánime, sin decisión ninguna para llevar a término aquello que su ciencia dispone. De acuerdo. En segundo lugar, ¿cuándo podremos decir que un alma es valiente? Pues de manera paralela, de manera análoga al caso político, un alma será valiente cuando su parte irascible lo sea. Cuando su parte irascible
esté totalmente convencida de algo, como en el caso, como un buen guardián del alma. En ese caso, podremos hablar de un alma valiente. Y podremos tener delante un alma valiente, muy decidida, muy noble en su voluntad, pero que disponga del conocimiento y que disponga de la ciencia necesaria para llevar a buen término sus acciones, porque la parte racional no le está a la altura. Tercer lugar, y siguiendo con la analogía, ¿cuándo podremos decir que un alma es templada, un alma moderada? Pues cuando las relaciones entre las partes sean las adecuadas. Es decir, cuando en un alma la parte racional mande y las demás partes obedezcan, la sigan, hablaremos de un alma moderada. En el caso contrario, cuando cada parte del alma tire para su lado, o cuando las razones o las pasiones de la parte concupiscente se quieran hacer pasar por razones, tendremos un alma moderada, un alma que no es templada. Y finalmente, ¿cuándo podremos decir que un alma es justa? Pues siguiendo la manera de razonar, siguiendo la analogía con el caso del Estado, podremos decir que un alma es justa cuando cada una de sus partes se encargue de aquello que le corresponde. Es decir, cuando cada una de las partes se ocupe de aquello para lo cual está naturalmente dotada. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues, por lo pronto, no querrá decir algo así como que el alma tenga que renunciar a sus pasiones, sino que las pasiones tendrán que ser eso, pasiones. Las pasiones simplemente se tienen y se satisfacen, sin más. Pero deben tenerse y deben satisfacerse. De la misma manera, un alma racional, es decir, un alma que tiene razón, deberá ejercitarla. La razón se tiene, la razón se saca para usarla. Por tanto, la manera de entender la justicia en el alma que expresa Sócrates ni es una ni es un olvido de las pasiones, por un lado, pero sí que es una reivindicación de la razón. Es decir, el alma de un individuo se compone de tres partes y esas tres partes tienen que ser atendidas. Y esas tres partes tienen que estar... como se dice, hay que hacer justicia a las tres partes. El ser humano, cada uno de los seres humanos, está diciendo Sócrates, con el paralelo con el Estado, lo que está diciendo es un alma humana en tanto que racional debe ejercer la razón. Un alma humana en tanto que tiene una parte irascible, tanto que es voluntad, tiene que decidirse y tiene que actuar fogosamente cuando así sea necesario. Y un alma humana en tanto que es concupiscible, es decir, en tanto que tiene pasiones,
debe experimentarlas y debe recorrerlas de cabo a rabo, en toda su pluralidad. Lo cual no quita que haya unas ciertas relaciones entre esas distintas partes del alma. Y ahí entra el reverso de la virtud de la justicia, que es la virtud de la moderación, que, como decíamos hace un momento, pasa por reconocer no sólo las distintas partes del alma y su naturaleza propia, sino también las relaciones que se deben entre ellas. Por tanto, de nada nos sirve reconocer las partes del alma. No bastará con reconocerlas si dejamos que o si lo hacemos intermitentemente, o si cada una de las partes va por su lado. La razón, las pasiones se tienen que recorrer en toda su pluralidad, son buenas por naturaleza, pero deben aceptar ser limitadas, deben presentir que la razón debe limitarlas y ordenarlas. Y asimismo, la razón, por su lado, debe reconocer la riqueza del alma concupiscible, la riqueza de las pasiones, usarla en la medida que sea necesario, limitarla y gobernarla, por el bien del conjunto del alma. Y así sucesivamente. Así que fijaros que hemos llegado ya a contestar la pregunta que se había impuesto Sócrates en la mitad del libro 2, que es ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia en toda su amplitud? ¿Qué es la justicia? En su caso más paradigmático, que es la justicia en el alma. Lo ha hecho mediante el rodeo de explicarnos a todos cuál es su idea sobre cuál es la justicia en el Estado, pero ha llegado finalmente a dar su teoría sobre la justicia del alma. Fijaros que la justicia en el alma no pasa como por Trasímaco, como pasaba con el caso de Trasímaco, con una cosa tan sencilla como obedecer. Para Trasímaco la justicia era simplemente obedecer. Por eso él abogaba por la injusticia, como buen tirano. Fijaros que en la teoría de Sócrates, que es la platónica al fin y al cabo, más o menos, la justicia es una cosa mucho más complicada, que no es solo obedecer. La justicia es el buen estado del alma, y el alma no es una cosa simple, sino una cosa que tiene distintas partes. A cada parte le toca hacer lo suyo, no puede renunciar a hacerlo, y de la misma manera que no se le puede pedir a las pasiones que dejen de ser apasionadas, no se le puede pedir a la razón que deje de ser racional. Y nada, y con esto llegamos a la mitad, o sea, fin del libro cuarto. No, perdón, la mitad no. Llegaremos a la mitad del libro en el siguiente vídeo, es cuando hablaremos del libro quinto, pero sí llegamos a un punto importante de la República, marcado, fijaros, literariamente, por el hecho de que se ha contestado una pregunta importante, que llevábamos más de 2 libros intentando contestar. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo puede hablarse de una justicia que no sea una cosa tan simple como la que nos había pintado Trasímaco? Entonces esto ya está hecho. Lo hemos hecho en el caso del Estado y lo hemos hecho en el caso que nos interesaba, que era el del individuo. Después de haber hecho para ello, realizado el esbozo de un estado ideal. Fijaros que aquí podríamos decir 2 cosas muy brevemente. Fijaros que Platón, por boca de Sócrates, está presentando aquí está haciendo un paralelismo muy fuerte entre un estado y un alma.
Es decir, esto quiere decir dos cosas. De un lado, parece que esté diciendo que en el fondo un Estado es como un gran alma, se comporta como un gran alma, o para que funcione bien se tiene que comportar como un alma en grande, un alma única, donde hay unas partes racionales, que serían los gobernantes, unas partes que ponen la voluntad, unas partes irascibles, fogosas, que serían sus guardianes, y una serie de pasiones plurales, una serie de bajos instintos, que serían pues cada uno de los trabajadores de la clase trabajadora trabajando para suplir sus propios intereses, para cumplir sus propios intereses. Pero a la vez, ¿no? Eso ha quedado claro, ¿no? La primera parte de la analogía, lo que viene a decirnos es eso, que al final el Estado se puede comprender como un gran alma, una gran alma. Pero del otro lado, lo que nos está diciendo es que el alma se puede comprender a sí mismo como un estado en miniatura. Como un estado en miniatura. En el alma hay distintas clases, hay unas partes que mandan, otras partes que obedecen y otras partes que ejecutan las órdenes del que manda. Pero esto se puede leer de otras maneras. Hay una parte del alma que se encarga de cuidarla amorosamente y de defenderla de amenazas externas, y esa sería la parte irascible, la parte guardiana. Hay una parte que es la que se encarga de adquirir el conocimiento, la ciencia, para saber qué es lo que le conviene a ese alma, a fin de cuentas, y cómo conseguirlo. Y esa sería una parte racional. Y de la misma manera hay una serie de pasiones plurales, diversas, que se rigen por el principio de división del trabajo, puesto muy entre comillas, en la que el amor, digamos, el hambre sirve para una cosa, la sed sirve para otra, la lujuria sirve para otra, lujuria no está bien dicho, bueno, el apetito sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta manera de entender tanto el Estado como una alma en grande, como el alma, como un Estado en miniatura, va a hacer mucha fortuna en los siglos que seguirán a Platón. Sin más, me despido por hoy. Un saludo.